recuerdo que en una ocasión venía de prácticas de campo de regreso al cuartel. Exhausto y sin poder dar un paso más, fui informado de que de todas formas debía cumplir con mi guardia. Me lavé y me cambié, presentándome puntual junto a mi compañero, y agotados comenzamos el turno. Entre mínimos descansos y rondas, nos pusimos de acuerdo. Era tonto que ambos hiciéramos el mismo recorrido, así que lo echamos a suertes y nos asignamos zonas. No tuve mucha durante esa guardia. Él se fue a dar sus vueltas a los dormitorios y a mí me tocaron las duchas, tanto las nuevas como las que estaban fuera de servicio. Cada uno de esos sitios tenía su historia, pero por lejos la del antiguo baño junto a las aulas de alumnos era la peor. Se había quemado luego de un cortocircuito. Las llamas se extendieron por el techo y llegaron a las duchas. Por desgracia, uno de los chicos estaba aún dentro. La puerta metálica se trabó. No le dio tiempo a salir y nadie escuchó sus gritos de ayuda. Para cuando pudieron apagar las llamas, lo encontraron envuelto por el humo, no quemado sino asfixiado y empapado, porque había tratado de sobrevivir debajo de una de las regaderas. El general era supersticioso y en lugar de reconstruir las duchas, destinó los fondos para hacer otras a unos metros de las originales, en esquina con estas y al final del pasillo. Para llegar a ellas debías pasar por las otras y visitar al quemado, como comenzaron a decirle a nuestro compañero muerto. En pocos años se convirtió en uno de los sitios que más miedo nos daba patrullar. Muchos aseguraban haber escuchado sus gritos o a alguien que tosía y jadeaba muy fuerte, cuando el pasillo y los baños estaban completamente solos. Como sea, revisar los dormitorios y las duchas implicaba hacer un circuito. Dabas la vuelta y volvías al mismo punto, por lo que así lo acordé con mi auxiliar. Yo por aquí, tú por allá, y nos encontrábamos en poco más de 40 minutos, tiempo suficiente para cubrir esas zonas hasta la próxima vuelta. Me dirigí al punto de encuentro y me detuve porque me pareció ver a mi auxiliar ir como alma que lleva al diablo de regreso por el pasillo que llevaban a las duchas. Me devolví para seguirlo, pero antes de alcanzar los baños viejos, lo vi de pie en la puerta, unos metros más adelante. Estaba muy quieto, y por instinto o lo que sea sentí que no debía avanzar hacia él. Le hice señas para que se acercara, pero él solo las repitió. Parecía mi reflejo. Luego me dio la sensación de que se estaba burlando de mí. Di un paso para acercarme y la figura uniformada dio un paso atrás, metiéndose más al baño, imitándome ahora a la inversa mientras se lo tragaban las sombras. Por probar qué tan lejos llegaría mi compañero, di un paso para atrás y él, contrario a la imitación casi perfecta de mis movimientos y señas, dio 2 pasos hacia adelante. Pude ver entonces su cara bajo la luz de la bombilla. Ese no era mi auxiliar. Las facciones del chico estaban desfiguradas en una máscara de terror, desesperación y angustia, con la boca muy abierta. Los labios deformes estaban amoratados y los ojos vueltos para adentro. Esta vez fui yo quien se echó a correr, tropezando en mi huida con el auxiliar, el de verdad, que ya venía a mi encuentro. No le conté nada de lo que había visto. No me atreví. Supongo que no me hubiese creído de todos modos. Lo hubiesen hecho ustedes. Lo que sí puedo decirles es que después de esa noche nunca volví a echar suertes para cortar mis guardias, y evito como al demonio pasar a solas por esos baños. Esta historia transcurre entre 1993 y 1994, cuando vivíamos en la Ciudad de México, en la colonia Gabriel Hernández de la delegación Álvaro Obregón. Mi primo ingresó al ejército mexicano por algunas rencillas que tenía con su mamá en ese momento, y le guardaba muchísimo rencor. Mi señor padre, que en paz descanse, lo trató como a uno más de sus hijos cuando se vino a vivir con nosotros, y él terminó por ser nuestro ejemplo por ser casi 10 o 12 años mayor que los demás. Cada vez que llegaba a la casa nos contaba todas las historias que vivía cuando estaba reclutado. La mayoría eran acerca de los enfrentamientos contra los narcos y otros delincuentes, pero las que más nos quitaba el sueño eran a las que ni él mismo encontraba explicación. Una de las más increíbles fue cuando le dieron a cuido una de las propiedades de un general, ubicada en las entradas del desierto de los Leones.
Él nos contaba que siempre les tocaba hacer guardia de 2 en 2 cada 4 horas, siendo 6 soldados en total. Cuando le tocó su turno alrededor de la 1 de la madrugada, empezó a escuchar susurros que venían de la sala de los trofeos del general. Enseguida llamó a su compañero y entre los dos decidieron entrar y cerciorarse que el cuarto estuviera realmente vacío. Pero al ingresar solo notaron un espejo de unos 3 metros de altura y 1,5 metros de ancho. Al final de la habitación había también una armadura de aspecto medieval, de la que no supo darnos más detalles porque estaba muy oscuro. Ellos trataron de encender las luces, pero no pudieron conseguirlo. Terminó de contarnos esa parte y nos miraba mientras bebía un trago de licor y con la voz casi rompiendo en llanto, nos dijo que algo, le dio un golpe al espejo. Él y su compañero corrieron enseguida para ver qué había sido y empezaron a notar que se veían las huellas de una persona, unas huellas que estaban por dentro del cristal. Los dos se miraron y se empezaron a reír de los nervios. Luego su compañero de guardia le propuso buscar algo para cubrirlo. Cuando lograron encontrar una manta y entraron de nuevo a la habitación, notaron que había una sombra negra enfrente del espejo. Aclaro que mi primo nunca ha sido religioso, pero él dice que empezó a rezar con mucha fuerza porque la sombra parecía estar mirando su propio reflejo. Y no se quedó allí, porque comenzó a flotar hacia mi primo y su compañero, quien empezó a gritar y despertó a los otros. Cuando vinieron a darse cuenta ya eran las 4 de la mañana, pero sintieron que solo habían pasado como 10 minutos después de la 1. Los otros 5 soldados y mi primo se quedaron despiertos después de lo que pasó. Nadie se atrevió a dormir esa noche. Al finalizar el turno a las 9 de la mañana llegó el general y al pedirles el reporte de costumbre, ellos solo compartieron una rápida mirada y en acuerdo tácito dijeron: «Sin contratiempos, mi general». Él jamás volvió a ese sitio a hacer guardia, pero sigue viendo sombras en la noche cada vez que mira un espejo, aún hoy en día, y por eso no tiene ninguno en su casa actualmente. Espero les guste la historia y en algún momento mandaré algunas más. Recuerdo a mi abuelo como a un hombre cruel y despiadado, una rígida manifestación de amargura con solo 2 actitudes: sobrio y enojado por no beber o bebiendo y enojado por no beber lo suficiente. Algunos días se quejaba por la casa, gritando obscenidades en alemán e inglés quebrado. Otros días se sentaba en su rincón oscuro, acompañado solo por los lugares más negros de su mente. Bebería hasta desmayarse, se despertaría y repetiría este proceso todos los días durante los 13 años que lo conocí. No era ningún secreto que mi abuelo había luchado en la Gran Guerra. En la casa aún se podían encontrar reliquias y recuerdos bélicos. A veces podía escuchar los gritos de horror y agonía venir de su cuarto. Aunque la guerra había terminado hacía más de medio siglo, mi abuelo seguía en las trincheras, hundido hasta las rodillas en el lodo. Una noche mi abuelo hizo algo inesperado, algo que nunca olvidaré y algo que una parte de mí desearía no haber experimentado nunca. «Muchacho, ven acá». Me acerqué con miedo, preguntándole si todo estaba bien y él comenzó de la nada a contarme cómo es que era solo un poco mayor que yo cuando se unió al ejército, que era un tonto entonces, pero la mayoría de los hombres enlistados también lo era. Querían desesperadamente hacer su lugar en el mundo, encontrar su gloria, su honor. En lugar de eso, se encontraron con tumbas, muriendo lenta y miserablemente. Una vez más sus ojos estaban a 1000 millas de esa sala de estar, mirando un sitio que visitó cuando era joven y que nunca abandonó realmente. Fue en este momento que me invadió un extraño coraje y curiosidad. No sabía por qué, pero en el fondo sabía que había algo más que quería contarme. Reuní mis fuerzas y le dije que la guerra había sido hace mucho tiempo, que por qué no lo dejaba ir. Fue una pregunta que deseé no haber hecho nunca y por algún milagro abominable e impío, mi abuelo sí que me respondió. «Estábamos en Argan», dijo casi en un susurro como si hablar demasiado alto pudiera traerlo todo de vuelta. Decían que era un bosque hermoso, un bosque viejo, pero cuando mis compañeros y yo llegamos al frente todo lo que vimos
Fue el infierno. Los árboles habían sido despojados, la tierra había sido quemada y los árboles habían convertido todo en una monstruosidad, en muerte. Estaba por todas partes donde mirabas. Los hombres yacían en el suelo, las ratas estaban gordas de tanto comer. El olor se filtraba en tu ropa y no desaparecía por mucho que lo intentaras. Deja ir algo como eso. Ellos nos estaban alejando, lento, pero seguro. Y no nos importaba, ¿sabes? Mientras terminara todo eso, nos alegrábamos de rendirnos, pero los oficiales no aceptaban pensamientos tan cobardes. Durante el día nos escondíamos con las ratas, pero cuando cayó la noche varios de nosotros fuimos elegidos para colarse en tierra de nadie. Debíamos establecer posiciones de tiro y eliminar al enemigo al amparo de la noche. 3 semanas después de mi estadía en Argan, fui elegido con otros 7 para salir a la oscuridad. Una vez más mi abuelo se quedó en silencio, aunque esta vez era diferente. Noté que sus ojos estaban desorbitados, su rostro estaba pálido, el sudor goteaba de su frente curtida y los hielos del vasito traqueteaban con el temblor de su mano. Estaba en pánico. Salieron del barro. No eran hombres como nosotros, eran monstruos. Y los arrastraron a todos. Comenzó a lloriquear con angustia. Por primera y última vez, temblando ante mí en un sillón, estaba un hombrecito destrozado, roto. Lamentos escaparon de su garganta, gritos antiguos que por años y años reprimió y ahogó en alcohol. Tan repentina y abruptamente como comenzó el ataque, terminó, y quedamos en silencio una vez más. Una mirada vidriosa cayó sobre los ojos de mi abuelito. Su voz se volvió lenta y robótica, como si lo mismo que me había obligado a hacer la pregunta estuviera obligándolo a él ahora a terminar la historia. Al principio, pensamos que eran estadounidenses, sombras en el horizonte, agachados, bajos. Pensamos que eran heridos, que estaban heridos y eran débiles, que el barro había frenado sus movimientos. Sacamos nuestros rifles para dispararles, pero nuestro sargento nos detuvo. Le preocupaba que alertáramos a otros con los disparos. Él quería eliminarlos en silencio. Y como fantasmas, nos arrastramos bajo el alambre de púas, a través de los cráteres hechos por las bombas, hasta que pudimos escucharlos moverse al otro lado de una loma baja. Ya no podíamos verlos, pero sabíamos que estaban allí. El sargento me ordenó quedarme atrás y proteger las granadas y municiones y cubrir una retirada si era necesario. El resto de los hombres arreglaron bayonetas y prepararon sus cuchillos y sus garrotes y saltaron sobre la loma para matarlos. Pero momentos después, escuché los gritos, sus horribles gritos. No sonaban humanos. Fueron los gritos de los demonios y el desgarro de carne y los lamentos de agonía de mis compañeros. Escuché a nuestro sargento comenzar a gritar por la retirada, pero fue ahogado por los aullidos. Y luego el campo de batalla quedó en silencio. Se detuvo para intentar volver a llenar su vaso, pero sus manos temblaban ferozmente, así que tomé la botella y llené el vaso hasta el borde. Me miró con lástima y asintió con gratitud. Tenía que saberlo. Tenía que ver qué les había pasado a los otros para ayudarlos de alguna manera. Tal vez solo estaban heridos. Llegué a la cima y ahí es donde los vi. Horribles criaturas en harapos. Sus ojos brillaban como lobos. Su carne colgaba de ellos en jirones y sus manos parecían garras. No creía que pudieran ver. Se arrastraban a 4 patas y olfateaban la tierra como perros salvajes. Ellos desgarraron los cuerpos destrozados de mis compañeros, arrancaron la carne y devoraron trozos de ella. Se silbaban y gruñían entre sí con rabia. He visto cosas horribles, cosas realmente espantosas. He visto hombres morir por gas,
armas, fuego. Pero nunca, jamás, había visto algo tan horrible como lo que estaba delante de mí. Tenía tantas ganas de correr, pero no podía moverme. Estaba paralizado al ver a esas criaturas, paralizado del asco, por el sonido de la carne, de los hombres rajándose y los huesos rompiéndose. De nuevo hubo un silencio tan largo como el anterior. No podía creer lo que estaba escuchando, y si lo hubiera escuchado de cualquier otra persona, pensaría que eran mentiras. Pero mi abuelo nunca hablaba, y cuando lo hacía nunca era sobre la guerra. La mirada en sus ojos me aseguró que todo lo que estaba contando era cierto, o al menos que él así lo creía. ¿Cómo escapaste?, pregunté, sin querer escuchar más, pero teniendo que saber. Como mi abuelo en ese campo de batalla, yo tenía que saberlo. Los estadounidenses escucharon la lucha y comenzaron a disparar sus ametralladoras. El ruido de todo los asustó, pero no antes de que pudieran reclamar su comida. Agarraron los pedazos restantes y se fueron al barro con ellos. A algunos se los llevaron aún vivos. Ante esto mi abuelo comenzó a desvanecerse. El whisky había prevalecido sobre sus demonios por una noche más y lentamente se dejó caer en su silla. Los arrastró al barro. Los arrastraron a todos, lejos, y sucumbió por completo a su borrachera. Desde entonces, cuando me despertaban sus horribles gritos, mi corazón se hundía de pena y lástima por él. En esos momentos supe exactamente dónde estaba y exactamente lo que sufría. Era un niño una vez más, en algún lugar de la tierra de nadie del bosque de Argan, siendo arrastrado al barro con sus amigos.